Buenas tardes, soy el abogado Luis Ricardo Cacho Francia, con colegiatura de Colegio de Abogados de Lima, 87.604. Soy magíster en gestión pública, actualmente trabajo como auditor en un órgano de control institucional de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa. Anteriormente he visto más de 50 casos en provincias. Mayormente las mujeres son dominadas por el hombre. Existe bastante machismo en provincias, ¿sí? En este sentido, pues, existe una manipulación, ¿no? en parte, repito, del hombre. El abogado es el defensor de la legalidad. Tiene que abocarse y fiscalizar el debido proceso. Mayormente existe en la parte instructiva, diríamos en etapa de repente policial o fiscal, que estos señores, entre comillas, háblese, agresores, manipulan a la víctima y a veces desisten. Y ese es el tema que realmente no prospera un procedimiento, ¿no? de violencia familiar. Defender la legalidad y fiscalizar el debido procedimiento, pero en estos casos de violencia familiar, el abogado tiene que actuar también como rol de psicólogo, a observar el comportamiento de la víctima. La víctima viene con un estrés, con una pena, y a veces hay muchos abogados también que de repente por el estrés llevan el procedimiento por llevar, ¿no? Creo que la profesión es abocarse a defender más que todo un derecho, más que ello, abocarse y defender a la víctima. Y por ello, introducirse al ámbito psicológico del comportamiento de nuestro cliente como víctima. Sí, actualmente sí se está realizando, más que todo con las modificatorias de las normativas recientes. Actualmente el CEN apoya, hay un equipo multidisciplinario con profesionales del ámbito de la psicología. He visto cómo ellos abocan a la parte psicológica en apoyar a la víctima, ¿no? También está la Unidad de Asistencia de Víctimas y Testigos, la UDAVIC, que es parte del Ministerio Público, que apoya, repito, a las víctimas, ¿no? Pero como abogado particular, creo que más hay esa orientación a la parte del Estado, ¿no? Como el CEN, repito, y UDAVIC en apoyo a las víctimas y testigos, ¿no? Por parte de como abogado particular, creo que no están de repente ilustrados o formados para apoyar en el sentido emocional a la víctima, ¿no? Bueno, como toda gestión pública, siempre hay deficiencias, ¿no? Siempre hay de repente falta de presupuestos, el tema de gestión o políticas de cada entidad, ¿no? O cada sector, llamemos, ¿no? Pero si vamos a comparación de si usted es víctima de una agresión familiar y si usted compara a un abogado particular a un equipo multidisciplinario del CEN, por ejemplo, o del Ministerio Público, pues la orientación emocional le van a llevar a ustedes, ¿no? Le van a apoyar más en el tema emocional. En cambio, un abogado particular solamente se aboca, repito, al debido proceso, ¿no? Es una costumbre profesional, se podría decir, ¿no? Que solamente es abocarse el abogado particular al debido proceso o a la defensa, ¿no?
el Ministerio de Justicia encomienda a abogados de oficio, ¿no? Que actualmente se denominan los defensores públicos. Ya, esa es una parte de auxilio judicial que la víctima puede recurrir, ¿no? Como apoyo. Como también, por otro lado, el SEN, ¿no? El tema de feminicidio, en el tema penal, eso depende de su redención de pena que tenga y sus beneficios penitenciarios, ¿no? Por otro lado, siempre hay corrupción en todos lados. Si bien es cierto, el agresor también puede manipular lo que significa pues, pruebas documentarias en concerniente a su estado emocional de la víctima, ¿no? A veces también ellos se victimizan, entre comillas, ¿no? Entonces, la manipulación, repito, del machismo siempre va a estar presente, ¿no? Eso depende al grado de feminicidio, ¿no? Entonces, depende también la ferocidad que tengan, ¿no? Entonces, eso es un tema casi penal, ¿no? Vemos actualmente, por ejemplo, en Mala hubo un caso de feminicidio, ¿no? Donde, por emoción violenta, donde el señor, el agresor, había matado a su conviviente al haberse enterado de una infidelidad, ¿no? Este lo mató y se lo llevó, su cuerpo se llevó al río y lo descuartizó, ¿ya? Sin embargo, pues la población se levantó, quería la mayor pena, la cadena perpetua, ¿no? Pero por argucias legales se fundamentó que el señor lo realizó por emoción violenta, ¿no? Por la justificación que siempre existe, la justificación de decir ella me fue fiel o fue culpable, ¿no? Entonces, esos tipos de antijuricidad son los que abocan también a algunos abogados para, como se dice en un lenguaje coloquial, para voltear la torta, ¿no? Y defender a los agresores. Claro, para ello se necesitan ciertos requisitos, presupuestos, ¿no? Un segundo agravante, más de 2. Seguramente habrá cometido uno nada más. Entonces, con eso podemos entender que hay mucha flexibilidad de las leyes. Entonces, estamos en un país donde las leyes son flexibles contra estas personas que dañan la sociedad, que son lacra social para nuestro entorno. El machismo siempre está predominante, ¿no? Justamente estaba leyendo un artículo del Código Civil antiguo, ¿no? Creo que de 1936, si no recuerdo mi memoria. Antes la mujer tenía que pedir al hombre permiso para trabajar. Y si el marido no lo permitía, pues tenía que recurrir a una instancia judicial. O sea, pedirle al juez, solicitarle, rogarle que el marido le otorgue el permiso para poder trabajar. Hoy en día, la modificación del Código Civil sigue casi igual, en el sentido de que menciona que que uno de los cónyuges que quiera trabajar tiene que pedir permiso del otro cónyuge o consorte. Sin embargo, se ha suprimido solamente el texto de mujer, pero desde antigua data se ha regulado el machismo. Entonces yo puedo entender que la sociedad peruana es machista. Eso depende también en un tema judicial de la valoración de la prueba. Hay que valorar el tipo de prueba, ¿no? Hay pruebas típicas como pruebas atípicas, ¿no? Las pruebas típicas son las que generan convicción al juez. Tiene valoración al juez, ¿no? Por ejemplo,
un dictamen, un informe pericial, ¿no? ¿Ya? Y las pruebas atípicas, que son, podría decir, como usted menciona, fotografías, videos, audios, ¿no? Que no son valorados, sino quedan a criterio del juzgador, o sea, del juez. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir, en un caso de ejemplo, que el hombre de repente en un audio amenace a una mujer, en un audio, repito, ¿no? O quizás una fotografía de un agresor con un gesto de agresión, ¿no? Entonces, estas son pruebas atípicas, que de por sí el juez le puede aceptar sí o no, queda a libre albedrío, como se dice, ¿no? Pero sin embargo, si es que tenemos un informe pericial de un médico legista donde realmente sí ha habido agresión, pues entonces el juez sí lo puede valorar, ¿no? Mayormente las mujeres agredidas no denuncian su oportunidad. Un ejemplo, las parejas, el hombre le agrede físicamente, corporalmente le mete un puñetón, como se dice, ¿no? Genera un hematoma. El hematoma quizás durará 1, 2, 3 días, ¿no? Pero sin embargo algunas mujeres callan y de repente ese rasgo corporal del hematoma o moretón desaparece. Solamente le queda audios de amenazas o fotografías, una afirmación que está alterado quizás el agresor, ¿no? Entonces esas pruebas no son valoradas en su momento para el juez y se desestima, se pierde en algunos casos de violencia familiar y queda impune. Lamentablemente no tenemos un sistema en nuestra legislación peruana o como en otros países donde un equipo multidisciplinario tiene que ir al hogar, verificar, tocar la puerta todos los días y fiscalizar dicha violencia, ¿no?